Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Pues buenas. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe.
Ya, chicos, la vez pasada habíamos hablado de las características. ¿Sí me escuchan normal? Sí, profe. Sí, Profe. Las características de los sistemas de control. Bueno, hoy vamos a ver una estrategia, a pesar de que ustedes ya la hicieron, pero vamos a analizar ciertas cositas que tal vez nos quedaron ah, por ahí sueltas, ¿ya? Esto lo pueden ustedes armar también en casa. Entonces tenemos esta planta que ya la habíamos visto en proyectos, creo. Sí la vimos, ¿no? En proyectos. Sí, ¿o no? Sí. Sí. Ya, bueno, entonces ustedes hicieron el controlador, ¿no? Decíamos que en proyectos hicimos un on-off y aquí lo que vamos a hacer es revisar el PI, ¿ya? Porque luego nos interesa el código y algunas pruebas de validación. Entonces yo voy a empezar con este y ustedes luego con los ejemplos que voy a poner, ¿ya? Entonces, bueno, si para nuestra tarea en la casa, lo mismo vamos a utilizar. Ustedes van a trabajar con este y yo voy a trabajar con ah, con este de aquí, ¿ya? Simplemente para que ustedes puedan hacer la práctica luego en casa. Ok. El modelo es simple, ¿no es cierto? El modelo es bien simple. Lo que tendríamos es que esto va a ser un sistema de primer orden. Y se quedó. Creo que está yendo medio. Sí, permítame un ratito. No se ven ahí. Ya, chicos, entonces ahí sí me ven bien. Sí, sí. Ya, entonces, bueno, acuérdense que
en ese caso la función de transferencia con estos datos va a ser igual a 0.05 S más 1. De manera general, K sobre tau S más 1, ¿no? Ya, entonces vamos a ver la forma más simple de obtener un controlador el día de hoy. Y luego ustedes aplican los otros conceptos que tenemos. Vamos a ver dos o tres formas de regular la planta con este sistema RRC y para luego generar el código, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar con esta estrategia. Esta es bastante simple, bueno, primero por la facilidad de implementación, ¿de acuerdo? Y luego que me refiero a la facilidad de la implementación analógica y luego la facilidad de la implementación del código. Entonces nosotros lo que debemos llegar es a pensar en esto, ¿de acuerdo? En esto. Entonces miren, en la etapa del modelo en B teníamos los requerimientos, luego estábamos en el modelado, ¿no es cierto? Ya. Y luego en la parte más baja está la generación de código. Y código CS++, ¿de acuerdo? Entonces luego vamos a las pruebas y luego la integración y pruebas y luego nos damos todo el ciclo otra vez, ¿de acuerdo? El modelado del controlador vamos a hacer una prueba que se llama el MILE, que se conoce como el modelo in the loop. Model in the loop, ¿no? Esto está para la clase de mañana. Son las técnicas in the loop que habrán hablado con el profe de metodología. Y una vez que ya pasamos la prueba Model in the loop, ya pasamos al software in the loop, al processor in the loop, al hardware in the loop. Y bueno, con estos dos estaríamos en esta parte del modelado. Ok, del modelo en B, perdón. Y con esta estaríamos aquí en la transición. Ok, con el HILE estaríamos ahí yendo por la transición. Y una vez que aprobamos el HILE, pues ya podemos salir a la parte superior, ¿no? Entonces, cualquier corrección la haríamos aquí en el side file y tendríamos entonces que volver a hacer el modeling de loop, ¿de acuerdo? Y el principal ciclo de trabajo sería en este, ¿no? Entre el modelo, el modelado, la generación de código, las pruebas y otra vez esto. Aquí pasaríamos la mayor cantidad del tiempo al momento del diseño del controlador. Entonces, siempre que tengamos algún error de código, algún error de ejecución de código, vamos a pensar que no es que nos fallan los conocimientos de teoría de control, sino que tal vez el controlador no responde a nuestras necesidades, ¿no? Aquí no es que vamos a evaluar nuestros conocimientos, sino más bien es que tal vez el controlador con esa planta no funciona. Entonces vamos a probar la implementación de dos diferentes controladores. Uno que es fácil y luego haremos otro controlador que no necesariamente se represente con como una estructura PID. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, siguiendo la lógica del modelo en B, tendríamos que, ya teníamos definida la planta. Hemos hecho con la planta la identificación, la caja, etcétera, etcétera. Luego, ya que tenemos la planta, nos toca modelar el controlador. Y el controlador puede ser on-off, como lo habíamos visto en proyectos, o puede ser uno de estos que ustedes ya manejan, ¿no? Entonces, simplemente para recordarnos, lo que voy a poner aquí es la planta del sistema. Okay, aquí vamos a poner el controlador. Cuando es un sistema de primer orden, bueno, esto les habrán dicho en la clase de control, cuando es un sistema de primer orden y se trata de controlar la velocidad de alguna magnitud, el cambio de alguna magnitud, por ejemplo, la velocidad angular, por ejemplo, la temperatura, cuán rápido cambia la temperatura en una habitación, el nivel de algún tanque, ¿de acuerdo? Utilizamos directamente esta estrategia, ¿no? El D no se le usa en ese caso. Si queremos mantener la posición de algún sistema,
¿de acuerdo? Estable. Entonces lo que usamos es esta estrategia. ¿Ok? Aquí no usamos el I. Esto cuando cambiamos, hablamos de velocidad o velocidades de cambio. Cuando hablamos posiciones o de mantener estacionario el sistema en algún punto. Entonces ahí hablamos en este caso de PI y en este caso hablamos de PD. Si cualquiera de las dos estrategias, si esta no logra controlar, entonces le hacemos PID. Y si esta no logra controlar, entonces le hacemos PID. Pero primero se prueba por este y por este. Entonces, la mayoría de controladores son PID. La mayoría de controladores dentro del PID son PI. ¿De acuerdo? Algunos son PD. Y muy pocos son PID. Es más, muy pocos necesitaríamos implementar un PID. O si implementamos un PID, pues sería fácil darnos cuenta que en comparación con los parámetros KP, KI, el D siempre tiende a ser muy pequeño. Entonces, este nos indica que se debe despreciar. En el caso de los controladores de posición, vamos a ver que el P y el D son grandes y el I tiende a ser 0. Entonces eso nos obliga a pensar que tal vez este no se debe implementar. ¿De acuerdo? Por eso es que, sin más preámbulo, lo que yo voy a hacer aquí es utilizar un PI. ¿De acuerdo? Es una planta de primer orden y lo que quiero controlar es la velocidad de carga del capacitor. Entonces le vamos a hacer un PI. Voy a ponerle un PI. Ya. Entonces el PI lo voy a expresar de esta forma, ¿no? KP, S más KI sobre S. O lo que es lo mismo, ¿no? KP más KI sobre S. Ya. Aquí vamos a tener la señal de control o algunos lo llaman así, ¿no? Los electromecánicos, los mecánicos le ponen el nombre M, la letra M, como la masa que yo necesito para mover toda esta planta. Aquí tendremos el enlace inverso, el error siempre por este lado, aquí Y. Habíamos puesto que podría ser Y0, ¿no? Y aquí tendríamos la suma del ruido. Entonces vamos a considerar que aquí el ruido es 0 y las perturbaciones en este caso aquí van a ser igual a 0 también, ¿no? Para este ejemplo. Ya. Y aquí ponemos la referencia o el set point, de tal manera que el error va a ser igual a la referencia menos Y. Okay. Entonces, si ustedes se fijan, como es un ejemplo bastante didáctico, aquí teníamos una observación, ¿no? Lo que nos pasaba en proyectos era que le dábamos un set point, un voltaje de 5, y aquí nos salía 2.5. Si le dábamos 1, aquí nos salía 0.5. Es decir, la mitad por el divisor de voltaje que lo tenemos de 0.5. Entonces, la única forma de llegar a levantar aquí el voltaje es justamente poniendo un enlace inverso de este lado, ¿no? A la entrada de la planta. Si no tenemos eso, pues no vamos a levantar nunca el voltaje de este circuito. Y el único elemento que lo haría es este que está acá. También, acuérdense que de acuerdo a las propiedades del enlace inverso, mantenía estable la planta y también el enlace inverso lo mantenía el sistema en los parámetros deseados, así cambian los parámetros internos del sistema, es decir, si hay pequeñas variaciones en los R o en el C. Entonces el enlace inverso también nos permitía realizar eso, ¿no? Por lo tanto, se justifica el enlace inverso. Ya. ¿Cómo hacer este control? Pues ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Vamos a hacer la función de transferencia del lazo cerrado. Habíamos escrito en la clase anterior cómo se escribía esa función de transferencia. Es KPS más KI sobre S por la planta, ¿no? K dividido para tau S más 1 dividido para 1 más KPS más KI. KPS más KI dividido para S por K sobre tau S más 1. Acuérdense que habíamos puesto que esto era igual a LS dividido para 1 más LS, ¿no? Eso es lo que hemos puesto aquí. Ya. Si esto operamos, lo que vamos a obtener es, y aquí tendríamos lo típico del controlador, ¿no? Es al cuadrado
tau S cuadrado, perdón, más S, ¿ok? Más K KPS, más K por KI. Y acá arriba tendríamos, hagamos así, miren. Sería KP, voy a sacarle KI por K, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener KP sobre KI S más 1. Y así hacen esta operación, pues les va a quedar lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Esto es exactamente igual. Listo, voy a sacar de factor común aquí el tau, con lo que tendríamos que la función de transferencia del sistema va a ser igual a KI por K dividido para el tau, que multiplica KP sobre KI S más 1 dividido para S cuadrado más KKP más 1 dividido para tau S más KI sobre tau. Bueno, nosotros lo que acostumbramos a hacer es aquí comparar con sistemas de segundo orden en este caso, ¿no? En su forma canónica. Entonces, si nosotros comparamos con el sistema de segundo orden, ok, aquí tendríamos S al cuadrado más KKP, en realidad así, ¿no? S al cuadrado más 2 G omega NS más omega n al cuadrado, y aquí tendríamos un tau, un delay por S más 1, ¿no? Entonces estas ya son las formas canónicas. Acuérdense que es el sistema de segundo grado con un retardo, perdón. Y podemos comparar las dos funciones de transferencia. Entonces lo que podríamos hacer es que si omega n al cuadrado va a ser igual, ¿no es cierto? A KI por K dividido para tau. Simplemente comparando con este término, ¿no? Ya. Ahora, si ustedes se ven la estrategia, lo que se conoce como la eliminación del polo. Meto un 0 para eliminar un polo y así logramos hacer el control. Ya. Entonces, luego comparamos este con este de aquí. Entonces decimos, miren que 2G omega n va a ser igual a KKP más 1 sobre S. Bueno, entonces vamos a necesitar cambiarnos al dominio de la frecuencia, ¿no es cierto?, para realizar el control. Ahora, ¿qué necesitamos tener? Permítame un ratito. Ya seguimos, chicos. Entonces lo que nos toca es cambiarnos al dominio de la frecuencia para poder analizar el controlador. Pero deberíamos haber escrito las condiciones de diseño. Por lo general ustedes han visto, ¿no? Tenemos aquí el sistema de segundo orden, que esa es la estrategia que utilizan los profes de control. Que aquí está el set point. Este es el set point o la referencia. Y por lo general el sistema de segundo orden reaccionaría de esta manera, ¿no? Ya. En el dominio del tiempo tenemos algunos parámetros que nos interesarían, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tenemos el TS, ¿ok? Aquí este es el eje del tiempo y aquí le vamos a llamar YT. Tenemos el tiempo
de la rampa o en el que el sistema va desde el 10% al 90% alcanza su valor nominal, ¿no? Lo que se conoce como este intervalo TR, ¿no? Tenemos el TP, que es el tiempo en el que el sistema alcanza su pico máximo, y tenemos el MP, el sobrepaso. Entonces, por lo general, nos dan las condiciones de diseño, nos dicen, miren, TS debe ser menor o igual a un valor. Este valor va a estar determinado, obviamente, por las condiciones, por el proceso en sí, ¿no? Quien dicta esto es el proceso. Nos dicen, no, ya necesitamos que la velocidad del motor esté listo en un segundo, ¿no? Ya esté alcanzando determinadas revoluciones. ¿Por qué? Porque necesitamos transportar determinadas cajas que deberían ya llegar en determinado intervalo de tiempo hacia hacia el otro estado, ¿no? Entonces, esto determina justamente las condiciones, el proceso en sí, el cual queremos controlar. Por lo tanto, esto también nos va a determinar el tiempo en el que necesitamos llegar al primer pico. Entonces, digamos que el TR, este intervalo es de 0.015 segundos, ¿de acuerdo? Y también la energía con la que voy a controlar, ¿no? El M o la masa. Por eso, miren, esto es muy importante cuando le ponen aquí, ¿no? La M justamente se refiere a con este valor, ¿ok? Entonces decimos que no debemos superar el 25%. Ya, no se debe superar el 25% del valor nominal. ¿A eso qué debe estar relacionado? Por ejemplo, a la fuente que tengamos conectada, debe necesariamente estar relacionado a la cantidad de energía que nosotros podemos utilizar para realizar la estrategia de control. No siempre vamos a tener condiciones ideales, ¿no? Es decir, no siempre vamos a poder consumir el voltaje de cualquier fuente. Entonces esto siempre va a estar restringido a lo que tengamos para realizar esta estrategia de control. Entonces es algo que es muy importante que nosotros verifiquemos el cumplimiento de estas condiciones. Ahora, estas condiciones en el modelo en B están aquí, ¿no? Porque eso marca el proceso. Eso ustedes ya lo deberían tener claro ahí. Es decir, van a diseñar un sistema que ya esté estable o ya haya arrancado, ¿de acuerdo? A sus nominales o al valor de set point nosotros hicimos un segundo, medio segundo, el TS, ¿no? Y para hacer esa estrategia, pues no nos debemos pasar el 10% del consumo de energía. Por ejemplo, decimos que para el motor se alimenta con 9 voltios, ¿no? Entonces, tampoco es que le vamos a llevar a las nominales, por ejemplo, a 170 RPM, si fuese un motor. No podríamos hacer un control a eso porque son los nominales. Necesariamente debemos hacer un control al menos, máximo un 20% de esos nominales, ¿de acuerdo? Entonces, sí podremos decir, bueno, vamos a controlar al motor a 100 RPM, ¿ok? Normal. Ok, para las 100 RPM el motor debe ser, para las 170 RPM el motor debe ser alimentado con 9 voltios. Entonces tenemos un rango de voltaje en el cual podríamos también controlar al motor. ¿Ok? En este caso también podríamos hablar lo mismo del circuito eléctrico, ¿no? Pero ya vamos a ver esas características, cómo se ven reflejadas en la estrategia de control. Ya, entonces, con estas condiciones y las características del sistema de segundo orden, como se muestran aquí, ustedes ya pueden determinar los parámetros del controlador, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué nos faltaría? Determinar a qué es igual omega n y g, porque fíjense que esas serían las únicas variables que me impiden calcular los parámetros k y kp. Acuérdense que k y tau son los parámetros de la planta que ya los conocemos. Entonces, normalmente lo que hacemos es escribir o dibujar el diagrama del plano complejo. Aquí está la parte imaginaria, aquí está la parte real. Ubicamos los dos polos de la planta porque es de segundo orden, ¿de acuerdo? Y calculamos ciertos parámetros de esa planta, ¿no? Ok. Aquí tenemos la parte compleja del polo, que se le denota como la frecuencia de las oscilaciones, omega D. Ok. Aquí tenemos la parte real,
que se le denota con esta letra. Y aquí tenemos un ángulo teta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está relacionado el dominio de la frecuencia con el dominio del tiempo? Pues eso nos han bien dicho en el curso de control, ¿no? Decimos que el TR, que es el tiempo en el que el sistema va del 10% del nominal hasta el 90%, ¿de acuerdo? Esto más o menos es igual, se obtiene experimentalmente, ¿no? Como 1.8 dividido para omega D, perdón, para omega N. Acuérdense que omega N es las oscilaciones naturales. ¿Dónde está omega N? Pues es este de aquí, ¿no? Es este segmento que va desde 0 hasta el polo, ¿ok? Y entonces omega N va a ser igual. Eso para recordarles, ¿no? Y va a ser igual a omega D al cuadrado, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, todo eso raíz. Ya. Entonces, miren, de esa condición de diseño, nosotros podríamos determinar ya el omega n. Si conocemos el omega n, nos faltaría, bueno, conocer el G para determinar el Kp. Pero con el omega n, nosotros ya podemos determinar el Ki. ¿De acuerdo? Nos faltaría encontrar el Kp. Bueno, la otra condición, la típica, nos dice, ¿no es cierto?, que el tiempo S, es decir, que cuando llegamos acá a un túnel de 1%, ¿no? Es decir, si este es 1, este de acá debe ser 0, este debe ser 1.1 o 0.9, ¿no? Si el sistema se encuentra en ese túnel de 1%, entonces decimos que el sistema ya llegó a ser, ya se estabilizó. Y eso más o menos ocurre a 4.6 dividido para G por omega n. Entonces, miren, si utilizamos esta condición de diseño, podemos encontrar omega n, y si utilizamos esta condición de diseño, podríamos encontrar el valor de G. ¿De acuerdo? Podríamos encontrar el valor de G. Y con el valor de G y el valor de omega n, ya podemos determinar los parámetros del controlador. ¿Ok? Pero sí, es bueno tomar el tiempo en cuenta, pero debemos ver algo, ¿no? Mientras menor sea TR, es decir, esta rampa, ¿qué va a pasar? Que si nosotros el tiempo de esa rampa lo hacemos menor, eso va a significar que la pendiente va a ser mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a lograr es que el sistema tenga un mayor MP, ¿de acuerdo? Y puede ser que provoque una cantidad mayor de oscilaciones. De eso pasa la línea roja a mayor TR, ¿no? A mayor TR, tiempo de la rampa. A menor TS, lo que podríamos lograr también será una mayor inclinación de TR, ¿de acuerdo? Y mayor MP. Pero también podríamos hacer que se reduzca el TS, pero también podríamos provocar que se reduzca el MP y hagamos un sistema sobreamortiguado, ¿no? No, tampoco es bueno, es un sistema sobreamortiguado. Significa que va a consumirse con esfuerzo la mayor cantidad de energía que tengamos. Entonces, bueno, hay que revisar esto de las condiciones. Por eso, siempre se debe analizar también el MP, ¿ok? Para saber determinar qué cantidad de energía me estoy gastando. Por lo general, yo recomiendo utilizar esta y cualquiera de estas dos, ¿no? No necesariamente siempre cumplir las condiciones de tiempo, ¿ok? No se va a poder cumplir con las dos condiciones de tiempo y que se considere el MP. O cumplir con el MP y vamos a sacrificar una de las condiciones de tiempo. Por lo general, cuando tratamos de ajustar el MP, el TR es el que se sacrifica más. El TS se mantiene. Entonces, como recomendaciones, entonces podríamos utilizar el TS y el MP. Ahora, ¿cómo relacionamos el MP? El MP va a ser igual, ¿no? Acuérdense que el MP es igual a E elevado a la menos pi por G, perdón, no es pi, es omega n, no sé si estoy bien, es menos pi por G, ¿de acuerdo? Dividido para la raíz cuadrada de 1 menos G elevado al cuadrado.
Ya, entonces si conocemos el valor de MP, podríamos determinar el valor de G. ¿De acuerdo? Podríamos determinar el valor de G. Y ese nos da, ¿no? Nos dicen cuánta energía nosotros nos permiten máximo consumir. Esto está muy relacionado también con los otros sistemas que tengamos en la fábrica, en la planta que estamos analizando, porque no solo a este sistema, a esta planta hay que darle energía, sino a muchas más. Entonces hay que mantenernos en los rangos que nos permiten de consumo de energía. Entonces podríamos utilizar cualquiera de las condiciones de tiempo y podríamos utilizar el MP. En el día de hoy justamente no para demostrar lo que estoy haciendo, voy primero a complacer o a satisfacer estas dos condiciones de tiempo y luego vamos a ver si se cumple el MP. ¿Ok? Entonces, de otra manera también podríamos escribir esto del MP como despejando el G va a ser igual, ¿no es cierto? A la raíz cuadrada del logaritmo natural de MP en por ciento, ¿no? Pero en por ciento al cuadrado dividido para el logaritmo natural de MP cuadrado más pi cuadrado, ¿no? Esto se obtiene si obviamente sacamos en esta ecuación logaritmo natural, pasamos el G del un lado, raíz cuadrada, pues ya despejamos y nos queda esta expresión que ustedes ven ahí. Ya. Entonces, miren, aquí está aquí fíjense en algo, ¿no? En este signo. ¿De acuerdo? Ya. Eso es igual, porque eso hay como demostrar, ¿no? Se saca el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la reacción de este sistema, entonces se obtiene esa ecuación, ¿ok? Ya, por eso es igual. Los otros sí son determinados, los valores de este tiempo son determinados experimentalmente, y por eso el signo, ¿no? Que los une, que une las expresiones. Ya. Ahora, estratégicamente, nuestro control, este de aquí, fíjense que primero tenía una planta de primer orden, ¿de acuerdo? Metí un cero en el enlace inverso. Al meter un cero en el enlace inverso me apareció este término de este lado, que es el cero justamente en el numerador, por eso es un cero, ¿ok? Pero, ¿qué significa eso en la estrategia de control? Entonces, ¿qué le puse aquí? Un cero, ¿no? Este cero de aquí. Este representaría lo que acabo de escribir aquí. Y para que el sistema cumpla las condiciones de diseño, lo que necesitamos es tratar de meter este cero en la línea de acción de los polos. O sea, la idea es tratar de llevarlo para allá, para que cumplamos con las condiciones de diseño que las hemos escrito aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Pues simplemente de uno de estos términos despejamos el parámetro que nos interesa y reemplazamos luego en estas ecuaciones que están aquí. Pues vamos a hacer eso. Vamos a utilizar, como les decía, para el ejercicio voy a utilizar el TR y el TS. Entonces, miren, el TR debe ser menor o igual a 0.015. ¿Ok? Segundos. Ya. Entonces reemplazamos el valor del TR, que es más o menos igual a 1.8 dividido para la frecuencia. Algo que nos falta aquí, ¿no? El omega n es esto que decíamos. Ya, ¿en dónde está el G? Pues miren, aquí tenemos este ángulo. Entonces decimos que el G, que es el coeficiente de amortiguación de las oscilaciones, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual. Entonces, por trigonometría, sabemos que eso va a ser igual al seno de teta. Entonces, el seno de teta se conoce que es el valor de G y lo que se conoce como el coeficiente de amortiguación de las oscilaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya reemplazamos el TR por su expresión con relación al dominio de la frecuencia, menor o igual que 0.015, y entonces podemos despejar omega n, que va a ser mayor o igual, ¿de acuerdo? Mayor o igual que 1.8 dividido para 0.015. Esto va a ser igual. Alguien que me ayude ahí con su calculadora, por favor.
120. 120. 120. Ya, gracias chicos. Entonces esto es 120, ¿no? Ya, ahora miren, dice, la condición de diseño dice que debe ser menor o igual. Entonces, podemos tomar un mayor igual. Podemos dejar como omega n igual a 120. Y para asegurarnos de la condición, pues le voy a poner igual a 125. Porque es mayor, ¿no es cierto? Entonces, podríamos trabajar con el uno, con el otro, que da igual. ¿Ya? Ahora, en este caso, lo que tendríamos que hacer es ahora el otro tiempo, no el TS. Si TS debe ser menor o igual que 0.09. ¿Correcto? Entonces, voy a poner aquí que TS, que es más o menos 4.6 dividido para G omega n menor o igual que 0.09. Y lo que haríamos acá entonces es que G, que es el que debemos de buscar, ¿no es cierto? Debe ser mayor igual, ¿de acuerdo? Mayor igual que 4.6 dividido para 0.09 por 125, que es el omega n. Y esto va a ser igual. ¿0.41? ¿Perdón? 0.41. Ya, 0.41. Ahora, la condición de diseño me dice que elija uno mayor, ¿no es cierto? Entonces, o sea, si selecciono 0.41, estoy cumpliendo al límite con la condición de diseño, ¿no? 0.41. Podría utilizar 0.5 es mayor, 0.6, ya cualquier otro es mayor. Menor no tendría sentido porque no voy a amortiguar las oscilaciones. ¿De acuerdo? Entonces, voy a cumplir con uno mayor. Bueno, 0.5. Acuérdense que esta es una etapa de diseño y como les decía, no depende tanto de que si aprendí control. Acuérdense que ahorita estoy haciendo ciertas consideraciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces digo, bueno, yo no quiero, o sea, me dice que debe ser mayor o igual que 120. Entonces tomo 125, o 120, o 121, o 120.5. La idea es que no vaya a tomar 119.9999 porque es menor. ¿Ok? Pero si no me sale, entonces voy a tener que seguir levantando valores o bajando. No sé. Sí. Entonces, como les digo, la etapa de diseño tiene un ciclo que vamos de un lado al otro, eh, siempre y cuando no cumplamos con alguna condición de diseño, ¿de acuerdo? Entonces nos toca volver al ese bucle de diseño. Ya, entonces, ya con nuestros cálculos y las consideraciones que hemos hecho, hemos llegado a obtener este coeficiente de las oscilaciones y ese coeficiente de amortiguamiento de las mismas oscilaciones. Entonces ya podríamos calcular, al menos podríamos calcular el CAPI, ¿no es cierto? Que es K por KI dividido para tau, ¿no? Si no me equivoco. Ya, fíjense que si lo hacen así, ustedes ya podrían poner en MATLAB un formulario para calcular. Simplemente tendrían que decirle a la persona que les dé el TR, TS o MP y ustedes ya podrían calcular hasta el KP y el KI para esa planta, ¿no? Entonces veamos. Aquí decimos K que conocemos y KI que es lo que nos haría falta conocer. Entonces pondríamos aquí que esto es igual a tau por omega n al cuadrado dividido para K. Esto es igual al KI. Por lo tanto, diríamos que KI va a ser igual a tau, que es 0.05 por 125 elevado al cuadrado dividido para K, que es 0.5. De aquí alguien me ayude, por favor. $1,562 me salió a mí. 1,562.5. 1500. 62.5. Gracias. Ya.
Y entonces tendríamos que hacer el KP. ¿De acuerdo? Vamos a ver la otra expresión. Es 2 G omega N. ¿De acuerdo? Va a ser igual. Y vamos a ver a qué es igual. A KP, KKP. Aquí es tau, ¿no? No S. No puedo. Y entonces, miren, va a ser. Es igual a KKP más 1 sobre tau. Es igual a KKP más 1 sobre tau. Bueno, entonces aquí podríamos despejar KP, ¿no? KP que va a ser igual. Entonces KP va a ser igual a 2G omega N tau menos 1 dividido para K también. Entonces esto va a ser igual a 2 por 0.5 que tomé, ¿de acuerdo? Por 125 por 0.05 menos 1 dividido para 0.5. Y eso nos da igual. Diez punto cinco me dio a mí. 10.5. Sí, Ya, 10.5. Entonces, ya tenemos el controlador, de tal manera que diríamos aquí que estaría la referencia, el negativo, y aquí tendríamos KP 10.5S más KI, que es 1562.5 dividido para S. Ok, y aquí tendríamos 0.5 dividido para 0.05 más 1. El error, el U o M, y aquí tendríamos el Y. Vamos a verificar si se cumplen las condiciones de diseño, ¿no? Entonces abramos el MATLAB. Y mi MATLAB está nuevito. De mi curso no. Ya, chicos, entonces
Sí ven el Simulink, ¿no? Sí, Ya, entonces miren, vamos a poner las dos funciones de transferencia que les pusimos ahí. Y lo que acuérdense que nuestra principal idea no es que el controlador trabaje bien, eso ya nos evaluaron, ya pasamos ese curso, ¿no? Ahora, lo que nosotros debemos centrarnos es que si se puede implementar el controlador, ¿de acuerdo? Entonces, eso vamos a ver. Vamos a ver, transfer function. Ya. Eh, Vamos a poner los parámetros del controlador que pusimos, ¿no? Déjenme le pongo KP, KI. Y acá abajo 1, 0, ¿no? 1, 0. De tal manera que vamos a tener acá KPS más KI, ¿no? Ok. Entonces aquí, bueno, aquí podríamos poner K, y aquí tau. Ya, miren, ahí está. KPS más KI, K, tau. Ya, vamos a poner el comparador. El set point, que lo vamos a modelar con step. Y este step a 0, 1, ¿no? Step time final value. Bueno, ahorita todavía nos interesa simplemente cumplir con las condiciones de diseño. Ya, justamente con miras luego implementación, por eso el sample time por ahora lo dejamos tal cual. Voy a poner un scope. Listo. Entonces vamos al MATLAB y escribimos los parámetros, ¿no? Podemos poner que KO va a ser K. Va a ser igual y a 0.5. Acuérdense que estos son los parámetros de la planta. Okay. Y el tau va a ser igual a 0.05. Ya. Luego tenemos los parámetros del controlador. Ya. Y aquí KP va a ser igual a 10.5. Y tenemos que el KI va a ser igual a 1562.5. Ya, punto y coma. Bueno, ejecutamos. De tal manera que tenemos ya cargados los dos parámetros aquí. Y ahí están, ¿no? Los 4 parámetros en realidad. Bueno, por lo tanto podemos dar play. Y este sería, ¿qué dice? Time. Ok. Te enojas tanto, KP. Disculpe, Inge, en el ladder no tenía que poner más menos también. Sí, No, en el verdad. Simulink. Gracias, sí, en la comparación. Sí, por eso es que se disparó, se hizo inestable ya. Entonces veamos. Pero mucho, ¿no? 10 segundos de simulación, entonces le hacemos 0.2 porque acuérdense que en 0.1 ya debíamos estar estables, ¿no? Entonces 0.2. Ahí está, miren las condiciones de diseño. Vamos a ver, decimos que el TS debía ser menor que 0.09, menor que 0.1, digamos, ¿no? Entonces es decir, que debe estar estable ahí. Vamos a revisar. Bueno, podemos utilizar este de aquí. Ok, miren, ahí lo tenemos, ¿no? En el tiempo 0.15. Entonces nosotros deberíamos llevarnos este un poquito por acá. Vamos a decir.
Ahora sí. Entonces, miren, hasta en el tiempo le voy a llevar a 0.9, ¿no? 0.9. Ya. Entonces, fíjense, estamos en 1.0003. Eso es el 0.3%, ¿cierto? Del 0.03% del valor que deberíamos, del valor nominal, ¿no? En este caso del set point. Entonces, sí. Ya. Y vamos en el otro al 0.015, ¿no? 0.015. Que es auto de más. Tiempo. Ahí. Bueno. Ahí deberíamos de estar. En el 90%. Entonces, miren, estamos en 0.9, ¿no? Es decir, el 90% de 1, 0.9. Ya deberíamos estar ahí. Alcanzamos en un valor menor, ¿no? En 0.011. Luego quiero tratar de llegar al 0.15. Miren, entonces, en el 0.15 ya pasamos del valor nominal, ¿de acuerdo? Entonces, el TR es menor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? El 0.9, vamos a ver cuando el sistema llega a 0.9. Ahí está 1. Miren, ahí estaría 0.96. Tenemos de poner, ahí estaría 0.9 y llegamos en un tiempo de 0.009, ¿no? Menor al que nos habíamos establecido. Entonces, menor el TR, menor el TS. ¿De acuerdo? Menor el TS. Bien, estamos bien. Pero lo que suele pasar es que no se puede cumplir con los dos a la vez. Bueno, miren, ahí estamos en 1.248, que es lo más alto que tenemos. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, a pesar de eso, estamos bajo, con las justas, bajo el 25%. Estamos, miren, 24%, 24.6% del sobrepaso, ¿de acuerdo? La energía que nos permiten gastarnos está dentro del rango con las justas, ¿no? Bueno, elegí esos valores y quedó bien. Si ustedes eligieron otros valores, por ejemplo, 120 y 0.4, puede ser que no hubiesen cumplido tal vez con el MP. Yo lo cumplí aquí con las justas del MP. ¿Ok? Ya. Ahora, pero esas son las condiciones de diseño. Es correcto que debemos verificarlas antes de hacer la implementación del controlador. Está súper bien que lo hagamos, pero vamos a ver algo que pasa, siempre suele pasarnos aquí. Entonces, siempre que vayan ya a verificar el funcionamiento aquí, podemos decir que hasta ahora el profe de control ya nos pasó, ¿no es cierto? Nos puso el 10. Pero ahora tenemos que pensar en la implementación. Entonces, lo que debo preguntarme primero es si los requisitos se cumplieron, si se cumplieron. Y ahora voy a preguntarme qué recursos necesito para implementar eso. Entonces ponemos un osciloscopio en la salida de energía. Acuérdense que este es un voltio, ¿no? Aquí tenemos un voltio de set point. Ok. Ahora miren, el consumo de la energía es bastante elevado. Debemos empezar gastándonos una fuente, ¿de acuerdo? Miren que tiene esto 1. Bueno, 10 algo de voltios, ¿no? Miren ahí. Sí, ¿no? Ya, 10 y más voltios necesito gastarme para hacer esa estrategia de control. Y apenas conecte, ¿no? Apenas conecte. Bueno, con un voltio en el set point está normal. Pero ¿qué tal si lo aumentamos al set point que no sea un voltio? Por ejemplo, le ponemos que haya 1.5. Por ahora ya tengo problemas, ¿no? Porque baterías de 10 no hay. Entonces tendría que usar una de 9, pero si utilizo la de 9 no voy a poder realizar toda la estrategia de control. Y si utilizamos una de 12, pues estaría bien, ¿no? ¿Qué tal si queremos cambiar el set point a 1.5?
Ya, entonces miren, solo si quiero levantar medio voltio, con mi controlador lo que va a pasar es que voy a necesitar alimentar este circuito con una fuente de 16 voltios o más, ¿no? 18, que pueden ser 2 de 9, o baterías de 9, ya tenemos los 18 voltios, y realizar la estrategia de control. Como ustedes saben, si no le doy ese voltaje, entonces no voy a poder realizar la estrategia de control. Entonces, vamos a ver qué pasa si ponemos, bueno, un bloque de saturación. Y lo saturo, es decir, que el voltaje mínimo sea 0 y el voltaje máximo que permite esta fuente, digamos que quiero hacer esta estrategia de control con una fuente de 12 voltios. ¿Ok? Es decir, a la salida del circuito, aquí le estoy poniendo una fuente de 12 voltios. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Entonces miren, obviamente como el voltaje no es el que no le estoy dando el que necesito por un intervalo, acuérdense que debe ser de 0. Perdón, de 16 voltios y un poquito para arriba. Entonces vamos a mover alguno de los parámetros. Si bien es cierto, miren el TS que debía haber sido 0.09, ya no está dentro del túnel. No, sí está, miren, dentro del túnel, se mantiene. Eso es lo bueno, el TS se mantiene. Este debería estar en el 25% más, ¿no? Entonces, si sacamos de 1.5 el 25% y le sumamos, entonces debería estar en 1.8 esto máximo, ¿no? Miren, se fue a 2.53. Entonces ya la condición de consumo de energía nos estamos pasando, ¿no? El sobrepaso, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la rampa. La rampa deberíamos llegar al 90% de 1.5 en menos de 0.015 segundos. Entonces deberíamos llegar a 1.35. Ya, 0.35. Ahí. Entonces, bueno, esa condición de tiempo también la cumplimos. Lo único que nos pasamos es de la condición por un poquito también, ¿no? En la condición del sobrepaso. ¿Ok? Pero esto nos podría causar, de acuerdo, ciertos problemas si no seleccionamos. Miren, además, ¿no? Que cuando subo un poco la energía, perdón, el set point, para poder controlar, necesito una parte negativa de la fuente para poder realizar toda la estrategia de control. Y si nosotros solo ponemos en esa estrategia de control fuente positiva que varía de 0 a 12 o 0 a 9, o la que tengamos, entonces la parte negativa la vamos a cortar. Si ustedes ven esto que se trunca los valores, no van a cumplir con las condiciones de diseño y su controlador no está respondiendo al diseño, ¿no? Hay que tener eso siempre en consideración y también al momento de realizar la implementación. Ya. Este efecto se debe, quitémoslo. Este efecto es lógico, es por la incorporación del enlace inverso, eso es normal. Pero lo que necesitamos nosotros es tratar de disminuir el consumo de esa energía. Y además que esto se debe a que nosotros pusimos un 0 en el enlace inverso. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner un filtro que nos permite eliminar la acción del 0. Ya, nos permite eliminar la acción del 0 y ablandar los cambios bruscos del set point. Algo que tenemos en control es que hacemos cambios bruscos de la entrada, no ponemos de 0 a 1, ¿de acuerdo? Ponemos de 0 a, qué sé yo, a 120 revoluciones por minuto. Ponemos cambios con el step. Y eso también provoca que la reacción del sistema al final tenga oscilaciones.
bien fuertes, ¿no? Ok, entonces vamos a poner un filtro, es un filtro de pasabajas, que nos permita eliminar la acción de este cero y reducir los cambios bruscos de la entrada. Ya, chicos, voy a ver el cargador, hacemos un break de unos 10 y ya volvemos. Hey, listo.
Ya, entonces chicos, a eliminar la acción de este 0 necesitamos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es poner un filtro de entrada para eliminar esa acción. Entonces, como vamos a eliminar la acción del 0, encontramos el 0 del regulador. Entonces el 10.5S, ¿de acuerdo? Más 1562.5. Y esto igualamos a 0. Entonces S va a ser igual a menos 1562.5 dividido para 10.5. En otras palabras, esto va a ser igual a menos KI sobre KP. ¿Ya? Bueno, como es un 0, entonces sería S más, ¿no es cierto? KI sobre KP es igual a 0. Esa sería la respuesta para eliminar la acción de este 0. Necesitamos un filtro. Entonces, ¿cómo cambiaría? Aquí ponemos la referencia, ponemos el filtro pasabajos para eliminar la acción del 0 y reducir los cambios bruscos de R. Entonces, bueno, lo que estamos seguros es que para eliminar la acción del 0, esto debe ser en el denominador, debe presentarse como un polo. Así se simplifican, ¿no es cierto? Y para que el filtro tenga una ganancia unitaria, para no cambiar la referencia, obviamente, ¿no? Entonces necesitamos que la ganancia de este filtro sea igual al 0 también del filtro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Miren, cuando el tiempo tiende a infinito, S tiende a 0, ¿no es cierto? Ya es decir, cuando el sistema se va a estabilizar. Entonces, miren, S tiende a 0, nos quedaría KI sobre KP dividido para KI sobre KP. Esto es 1, entonces no alteramos el set point, no alteramos la referencia. Ok. Aquí viene el comparador. Con este filtro pasabajos lo que disminuimos son los cambios bruscos de R. Ya está, ¿no? Entonces ahí estaría. Aquí tenemos el error, aquí tenemos Y. Acá estará KPS más KI sobre S, el controlador. Y entonces miren, cuando recién empezamos, ¿no es cierto? Cuando recién empezamos el control. Acuérdense que aquí viene Y al inicio esto es 0. Entonces solo quedaría este canal de aquí directo, ¿no? Este de aquí. Entonces, vamos a hacer el análisis por este canal cuando el tiempo tiende a 0, ¿no? Cuando el tiempo tiende a 0. Es decir, Y en este caso tiende a 0. Pongamos la planta. K sobre tau S más 1. Y aquí tendríamos que esto es Y. Entonces, cuando T tiende a 0, bueno, todavía no hemos arrancado nada por acá. Entonces, solo funcionaría este canal. ¿De acuerdo? Ya. Es decir, este comparador no existiría, no estaría trabajando, directamente pasaría este valor así, ¿no? Ok. En ese sentido, fíjense, algebraicamente sería este y este. Porque es lo mismo, ¿no? KPS más KI, por eso hice, no anulé. Entonces anulamos la acción del 0, ¿de acuerdo? Acabamos de anular la acción del 0 en el sistema de control. ¿Ya? Y cuando el tiempo tiende a infinito, ¿de acuerdo? Entonces este se hace 0. Sí, este se hace 0. Creo que estaba con un lag, ¿no? Está con un tremendo lag. Ya, entonces miren, este se hace 0 en el infinito. Quedaría KP sobre KI, nos queda esto 1 y no variamos el set point. ¿Verdad? Entonces nos quedó bien ese filtro. Sí, nos quedó bastante bien ese filtro. Bueno, vamos a ver cómo esto reacciona en el sistema de control.
Ya, entonces voy a dejarle esto acá arriba, ¿de acuerdo? Voy a copiarme otro igual. Y le vamos a poner acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponernos un transfer function. Y le vamos a poner los mismos, lo mismo que pusimos allá, ¿no? En el numerador es KI sobre KP. Y en el denominador es 1 y aquí es KI sobre KP. Aquí nada más vamos a colocar uno para visualizar esto de aquí. Bueno, este ya le conocemos, de todas maneras le voy a poner ya. Mira, por favor. Entonces miren el consumo energético. Y miren el consumo energético de este de aquí. Miren. Entonces, en este empezamos en 16, ¿ven? Y cómo baja el consumo, ¿no? Cómo vamos moviendo. Con el filtro, anulamos la acción del 0. Fíjense. Entonces, ya no es el consumo desde 16, como nos pedía al inicio. Luego empezamos desde 0. Disminuimos la acción del 0, ¿de acuerdo? Y realizamos esta estrategia de control. Es decir, cuando arranquemos con la fuente, pues vamos a empezar con este consumo, ¿no? De esta manera. No nos vamos a consumir todo lo que podamos de esa fuente que debemos tener. Aquí en esta estrategia vamos a necesitar una fuente de mayor de 16, ¿no? Para poder realizar la estrategia de control. En este hasta 12. ¿De acuerdo? Fíjense en cómo ya variamos incluso en costos, ¿no? En costo de implementación. ¿Cuánto acabamos de bajar el costo implementando un filtro de entrada? ¿De acuerdo? Esto es lo que suele pasar con las estrategias de control. Vamos a ver cómo pasó la disminución de los cambios bruscos. Este también es otro de las ventajas que tiene este filtro. Miren, esta es la entrada. Acuérdense que le habíamos puesto el set point a 1.5, ¿no? Entonces miren, esta es la entrada. La entrada regular es así, miren. Bien, entonces la entrada es, estábamos en 0 y saltamos a 1.5 en un solo salto, ¿no? Un solo golpe. Eso es lo que me refiero con los cambios bruscos de entrada. Con este filtro, miren cómo ablandamos. Eso también provocó que el consumo no sea desde el inicio, desde 16, sino que esto de aquí. Lo que preocuparía entonces ahora sería el cumplimiento de las estrategias de los parámetros de control, de los requerimientos, que es lo primero que debemos vigilar. Entonces vamos para acá a ver si cumplimos. Pongámosle 1 para que nos quede de mejor manera visualizar, ¿no? Está 1.5, le voy a poner 1. Y arriba también le voy a poner 1. Nada más para visualizar. Si cumple con 1, pues asegúrense que todos los demás cumplen. Volvemos arriba. Quiero ver el MP con la estrategia de arriba. Vamos a ver si es este. Entonces miren, el MP es esto, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el sobrepaso. Entonces él llegaba hasta alrededor de 1.24 o algo así. Sí, entonces, pero se cumplían con las condiciones de diseño. Vamos a ver el otro. Miren, el MP, fíjense, acuérdense que no debo superar el 25%. Y nos hemos superado, o sea, estamos consumiéndonos el 15.8% más. ¿De acuerdo? En el MP estamos superando. El TS debe estar en 0.09 en 1.1 máximo, ¿no es cierto? Dentro de este túnel.
Entonces, miren, es menor. Menor es 1.002. Es decir, estamos arriba del 0.2%. Menor, sí, menor al 0.2%. ¿Ya? Y vamos a ver si el TP también nos ayuda de alguna manera. El TP es 0.15. Ya miren, 0.15. Ya, entonces miren, 0.15 y estamos en 0.793, ¿de acuerdo? Entonces ya deberíamos haber estado en 0.9, ¿de acuerdo? Entonces aquí en 0.09, aquí es donde fallamos. Pero, como les decía, este tiempo no es muy, no es que sea muy crítico que no le hayamos cumplido, ¿no? Lo importante es que bajamos, miren, el TS lo mantenemos en la condición de diseño, ¿de acuerdo? Y el 90, ya. Y el T y el MP, miren, se mantiene abajo del 25%. Mejoró bastante las características del sistema de control con ese filtro. Es obvio que necesito meter otro elemento al control, pero si esto, que por lo general puede ser código, ¿de acuerdo? Me sirve para mejorar, para disminuir el gasto en hardware, pues es mejor así, ¿no? Buscar una solución en software para mejorar el hardware que tenemos, ¿de acuerdo? E incluso ahorrarnos dinero simplemente con una variación en la estrategia de control. Si nosotros hablamos de baterías de litio, ¿de acuerdo? Para esta estrategia, que lo vamos a implementar, entonces necesitaríamos para colocar ese circuito de 1 voltio en 1 voltio, de 1 voltio de set point, colocarlo en 1 voltio, necesitaremos al menos 3 baterías de litio. Vamos a ver cuánto requiere esto. 11.7, a ver, vamos a ver, 3.7 por 3, 11.1, no, necesitamos, bueno, podríamos arriesgarnos con una de 11.1, ¿no? O sea, serían 3 baterías de litio, y eso por 5, 5.50 que valen comúnmente, ¿de acuerdo? Entonces, esa fuente para realizar esta estrategia de control nos estaría costando $16, ¿no? El tema siempre va a ser la energía, chicos. El tema siempre va a ser de dónde sacar energía. Entonces son 16. Ahora, con esos 16 pueden comprarse un cargador de 12 voltios. ¿De acuerdo? Un cargador de 12 voltios podrían llegarlo a conseguir entre 4, 50, 5, 6, ¿no? El problema del cargador es que les hace estáticos, ¿no es cierto? Les hace que estén siempre buscando un lugar donde cargar la fuente de energía. Ok, entonces, bueno, esos cositos hay que tener en cuenta al momento de implementar la estrategia de control. ¿De acuerdo? Siempre hay que tener en cuenta eso. Y esto va a ser el gasto. Bueno, suele pasar que a las defensas de tesis llegan con este. Y está bien. ¿De acuerdo? Está bien. Para el tema de control. Pero para pasar nuestra asignatura, esto está feo. Esto está horrible. Esto no recibimos. ¿De acuerdo? No podemos permitir que un sistema ni bien empieza a trabajar y esté entregando el máximo de energía. Eso no existe en ningún lugar. ¿De acuerdo? Eso es debido a estos cambios bruscos del step. Pero eso se modela justamente para analizar la reacción del sistema a diferentes entradas. Entonces, hay la reacción del sistema a un impulso, hay la reacción del sistema a la entrada de escalón, hay la reacción del sistema a una rampa, ¿de acuerdo? Y se hacen esas pruebas para ver si se mantiene la estrategia de control. ¿De acuerdo? Entonces, si se mantiene, el tema es que debemos analizar también el consumo de energía. Esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, entre esta y esta, pues obviamente me mantengo con la de abajo, ¿no? Miren, esta es la curva más importante. Más que, bueno, luego de verificar que se cumplan las condiciones de diseño, yo diría que esto es lo más importante luego al momento de la implementación, ¿no? Entonces, miren, la forma del consumo aquí de energía, empezamos desde cero normal a jalarle de a poco
energía a la fuente. ¿Ok? Luego ya llegamos a pasar el primer pico y aflojamos luego para mantener el set point. ¿De acuerdo? En cambio aquí, miren, el consumo es apenas se conecta, ya me estoy robando todo lo que pueda de la fuente, incluso un poco más. ¿De acuerdo? Y luego se realiza la estrategia de control. Con las dos realizo la misma estrategia. ¿Ya? Bueno. Habíamos visto que si controlo, si cumplimos con TR-MP puede salirse, puede desbordarse. Ahora vamos a ver qué pasa si cumplo MP. ¿Cuál de las condiciones se puede desbordar, ¿no? Entonces vamos a hacer con MP. Cancel, perdón. Profe, disculpe, ahorita hicimos solo considerando los tiempos de subida y el de establecimiento, ¿no es cierto? Así es, solo los dos utilizamos. Ya, ahora vamos a considerar el MP y por lo general TS, ¿no? El tiempo de subida o esa de la rampa o también la zona lineal se la considera para determinar cuán rápido quiero que pase el primer pico, ¿no? Entonces, o el primer golpe, a veces, ¿qué pasa? Miren, si la estrategia de control o el regulador me dicen que el primer pico lo hago mucho más rápido de lo que la inercia del sistema permite. Por ejemplo, ustedes nos pueden decir, mueva 10 veces su pie por segundo de un ángulo de 0 a 90. Físicamente eso no se puede, ¿de acuerdo? Entonces, así algún sistema de control, mi cerebro emita las señales, ¿de acuerdo? Para mover 10 veces por segundo mi pie de un ángulo de 0 a 90 grados, la pierna en sí, en general. No podemos, físicamente no se puede. Entonces, esos movimientos bruscos y rápidos simplemente son filtrados por la misma inercia del sistema, ¿de acuerdo? Pero hay sistemas, por ejemplo que sí escuchan por la velocidad de carga y descarga del capacitor, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que nosotros necesitamos es ponerle estos filtros pasabajos para que mejoren. Cumplir con un tiempo, por ejemplo, el de la rampa, significa que vamos a escuchar a frecuencias altas, ¿de acuerdo? Pero tal vez el sistema en sí no vaya para la bola, porque la inercia es grande. Por ejemplo, un motor con reducción conectado a una banda transportadora, la inercia es enorme de ese sistema y las altas frecuencias pues no van a ser escuchadas. ¿Okay? Pero habrá sistemas, por ejemplo, en posición de un robot bajo efecto de la gravedad, en donde las altas frecuencias puede ser y que nos saquen de la zona estable al mismo robot. ¿Okay? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver ahora qué pasa si cumplimos con el MP, que decía que debe ser menor que el 25%. Que sí cumplimos, ¿no? Pero vamos a ver cómo se debe hacer, ¿de acuerdo? Porque nos dio 24.6, creo que nos dio, es menor que 25%, ¿no? Tal vez por los parámetros que asumimos aquí, 125 y 0.5, logramos cumplir con eso. No sé si tomando 130 el MP, el omega n, y tomando 0.6, no sé, el G, logremos lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí nos resultó. Y el TS, que debe ser menor o igual que 0.09. Ok, entonces, del MP en realidad lo que saco es del G, ¿no? Y es más cómodo escribir al G de esta manera, la raíz cuadrada del logaritmo natural de MP elevado al cuadrado, dividido para el logaritmo natural al cuadrado de MP más pi cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí reemplazamos eso. En esta ecuación, si es menor o igual el MP, este debe ser mayor o igual, ¿no? Entonces, aquí decimos que el G... ¿Por qué? Porque la ecuación es con menos, ¿no? ¿Dónde está? Miren, esta ecuación es con menos. Entonces, al momento de sacar los logaritmos y despejar, entonces, si yo pongo la inecuación menor o igual con el MP,
¿De acuerdo? Entonces, al cambiar el signo me va a cambiar mayor o igual por este signo que tiene la misma expresión matemática del MP. Por eso aquí este se cambiaría por G mayor o igual, de acuerdo que la raíz cuadrada del logaritmo natural de MP cuadrado dividido para logaritmo natural cuadrado de MP más pi cuadrado. En otras palabras, la raíz cuadrada de logaritmo natural al cuadrado de 0.25, ¿no? A eso es lo que se refiere el MP. En el cuadrado 0.25 más pi cuadrado, la raíz. ¿Ya? G debe ser mayor o igual. Entonces, chicos, de ahí, ¿mayor o igual a qué? Ayúdenme, por favor, con ese cálculo. 0.40. 0.40. Nos dio como el otro, ¿no? 0.41. Ya. Bueno, para exagerarme, voy a tomar un G igual a 0.6. Cumplo con la condición, ¿de acuerdo? La vez pasada tuve un G igual a 0.5. Pero lo que voy a hacer con este es que, a diferencia del otro, voy a calcular con el omega n. ¿Por qué? Acuérdense que TS debe ser menor o igual que 0.09 y entonces diríamos que 4.6 dividido para G omega n debe ser menor o igual que 0.09. Ya tenemos G, entonces diríamos que omega n debe ser mayor o igual que 4.6 dividido para 0.6 por 0.09. Y entonces esto va a ser igual. Ochenta y cinco punto 85.19. Ya. Acuérdense que en el otro habíamos tomado un omega n 120. Debe ser mayor. Entonces, ¿qué tal si lo dejo? No, vamos a ver. Le pongo 85.19. Estoy dejando el límite. Más abajo no podría ser. Debería tomar uno mayor, pero le voy a dejar así nada más para revisar las condiciones de diseño. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos, miren, tenemos G, que va a ser igual a 0.6 y omega n, que es igual a 85.19. Listo. Entonces podríamos ya calcular KI. ¿A qué era igual KI? A omega n al cuadrado por... ya me olvidé. Por tau sobre K. Esto va a ser igual a 85.19 elevado al cuadrado por 0.05 dividido para 0.5. ¿Esto qué es igual? ¿Qué fue? ¿Cuánto les dio? 725.73. Sí. Punto. ¿Punto cuánto me dijeron? 73. Ya. Y vamos a ver el KP, ¿no? KP que es igual a 2... ¿2 qué? 2G omega tau. 2G omega n tau menos 1 dividido para acá. Esto va a ser igual entonces. 2 por 0.6 por 85.19 por 0.05 menos 1 dividido para 0.5. Esto va a ser igual. 8.22. 8.22. Bueno, ya tendríamos el sistema de control, ¿no es cierto? Tendríamos KP, KI, o más bien al revés, ¿no? KI, KP. KI, KP, S más KI, KP.
¿Ok? Aquí tendríamos KPS más KI dividido para S. Y aquí lo que tendríamos es K dividido para tau S más 1. La planta, ¿no? Ya, referencia menos error Y, U o M, ya, ¿no? Vamos a reemplazar esos valores en nuestro script y con eso verificar cómo quedó el sistema de control. Ya, entonces aquí tenemos esto, me voy para el script, simplemente a cambiar el KP, ¿no es cierto? El KP ahora nos dio 8.22 y este dio 725.73. ¿Ya? Entonces le damos run y vamos a verificar nuestro sistema de control. Ya, en este, ¿no? Entonces, miren, sí es menor, ¿no? Porque elegimos un valor bastante menor. Entonces, no llegamos a superar el 18%, ¿de acuerdo? Porque la condición es el 25%, ¿de acuerdo? Entonces, normal. Ya. En el 0.09, este debería estar en un... No debería ser menor a 0.9999. Bueno, en realidad 0.9. Está bien, ¿de acuerdo? Estamos bien. Estamos dentro del túnel, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, estamos ahí dentro del túnel. Entonces, el TS cumplimos, ¿no? Le muevo un poquito, 0. Ya. Aunque nos pasamos un poquitín, ¿no? Es 0.89, pero no nos van a hablar por eso. Por el 0. Es en realidad, sí, ¿no? Estamos arriba en 1.1%, lo que se nos permite es un 1%, es decir, 0.9 acá arriba o 1.1 acá arriba, ¿no? Entonces, bueno, estamos por abajo, pero 0.89, entonces nos pasamos en un 1.1%. Bueno, no creo que se vayan a enojar por ese de ahí. Ahora, el T, donde 1.15, ¿no es cierto? Miren, ahí deberíamos llegar al 90%, ya deberíamos haber llegado allá, ¿no? Es decir, al 0.9. Entonces, si ven, llegamos a cumplir esa condición, cumplimos con este, y este TS también lo cumplimos. Ya. Entonces, por ese lado de ahí, ¿no? Por ese lado de ahí. Lo que suele pasarnos, o lo que no me gusta a veces, es este consumo de energía. Aquí ya se ve mucho mejor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aumentamos el G, ¿no? Entonces, no hay ese salto para acá arriba, ¿no? No hay ese salto como se levantaba y luego para abajo. Ok. No siempre es bueno levantar el G, eso también les digo. Y a veces el G lo obtenemos a partir de un cálculo. Por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Calculamos el omega n, determinamos y luego el G apareció producto de un cálculo y luego tuvimos que asumir un valor. En el segundo caso, fuimos directo a atacar el G, ¿no? Las amortiguaciones. ¿Okay? Y el omega n tuvimos que calcular ajustándonos a ese omega, a ese G. Por eso van a ver esta característica aquí. Vamos a ver luego en el cambio de la energía. Miren, si en el otro empezaba desde 8, miren aquí cómo se ve mejor. Vamos a ver qué pasó con las condiciones de diseño. Miren, 0.9 estoy mejor. Si se fijan, estamos mejor. Pero miren, el MP estoy pero súper bien. ¿De acuerdo? Es una estrategia bastante simple. El que sí debió haberse movido es necesariamente el TR, ¿no? Ahí estamos en el... ¿Sí ven? Pero bueno, de ese no me preocupé. Y con el filtro de pasa abajo de entrada y para anular la acción del 0, pues mejoramos el MP. Ahora esta es una mejor estrategia, se estabiliza mucho más rápido que en el otro. Miren, el sobrepaso no es muy grande, nos estabilizamos
en 0.1% mejor, pero ya mejor. ¿De acuerdo? Nadie creo que se enoje por eso. Y la energía, pues, miren, la energía, empezamos el consumo desde cero paulatino, es decir, no nos robamos directamente la corriente total. ¿Esto qué puede pasar? ¿En qué puede enfocar si nosotros hacemos así, jalar todo desde 9, ¿no? Supongamos que tenemos varias bandas transportadoras, varios motores, y se nos ocurre encender el switch y que todos los motores arranquen a la vez. Entonces va a haber una descarga de energía grande que nada va a arrancar, si sumamos todos los voltajes, ¿no? Entonces, sí puede pasar eso. A veces hay estrategias de control que hacen esto. Ingenieros que dejan esta estrategia de control porque ya lo dejan ahí y ya se van. Entonces, el problema es que si levantamos varias máquinas a la vez, entonces va a haber una descarga total de la energía, entonces o no arrancamos nada o por ahí le robamos energía a otro proceso. En este caso, al momento de arrancar, lo que hacemos es paulatina, entonces vamos entregando desde cero la energía al sistema, miren. ¿De verdad? Entonces podemos prender, supongamos que tenemos una fuente de 12. Entonces puedo prender los dos motores a la vez. ¿De acuerdo? Podemos prender los dos motores a la vez. Nos ahorra tiempo. Pero si no tenemos eso, entonces han visto que en todas las fábricas hay una secuencia de encendido de las máquinas, ¿no? Dicen, primero levante el switch en esta máquina, espérese, qué sé yo, un minuto. Luego levante el switch de este de acá. Una vez que haya llegado a los nominales, enciende el switch este de acá, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ponen también procedimientos, justamente por estas estrategias de control. Ya, entonces nos queda la próxima clase, mañana hacemos el mail, ¿de acuerdo? Y ya luego ya vamos a ir pensando, bueno, justamente mañana es cuando ya debemos ir pensando en el código. Hoy lo que vimos es que sí, miren, podemos implementarlo, se va a ver súper bien, nos ahorramos dinero haciendo uno que otro truquito y pues claro, esto nos sirve para la teoría, está bien, pero hay que mejorarlo, ¿no? Ahorita ya estamos pensando en implementar, ¿de acuerdo? Ya, entonces nos vemos el día de mañana, chicos, que tengan una buena tarde. Gracias, dije, pase bien. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Luego, luego. que les vaya muy bien. Gracias, Hasta luego, hasta luego. Gracias.